santuario, en tu poder y tu gloria, mis labios te alaban. Saludos, queridos hermanos y amigos televidentes. Una vez más, con ustedes su servidor, David Guerrero, para compartir con ustedes en este día este espacio de todos los lunes y viernes, Dimensión Espiritual, en este su programa Dimensión Estelar. Pedimos al Creador, al Dios Todopoderoso, derrame sobre cada uno de ustedes ricas y abundantes bendiciones dentro del campo espiritual y material. Que Dios bendiga a todos los que en este día y en esta hora, en estos momentos, están en sintonía con este canal 14 de Telenor y en este su espacio Dimensión Espiritual. Y a todos nuestros conciudadanos, a todos nuestros hermanos de sangre, nuestros hermanos de nación, como también nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Siempre les recordamos que estamos transmitiendo todos los domingos el programa Tu Palabra es Verdad por Festival 90.3 FM. Los domingos a las 7 de la mañana nos encontramos el hermano Gil Rosario Vargas y su servidor exponiendo la palabra de Dios allí con un tiempo muy bueno, una hora en la cual compartimos y analizamos temas, desarrollamos temas importantes, como también damos algunas pinceladas sobre aspectos de la educación, sobre aspectos culturales que nos edifican, que nos ayudan. Así es que les invito a que nos sintonicen todos los domingos de 7 a 8 de la mañana por Festival 90.3, el programa Tu Palabra es Verdad. Y en la web pueden localizar el sitio Tu Palabra es Verdad Radio, La Voz de la Verdad, para una transmisión de 24 horas, donde podemos allí escuchar cánticos espirituales, himnos, meditaciones, reflexiones, mensajes. Así es que esas vías que ustedes tienen a su disposición, no la desperdicien. La sana doctrina, la verdad de Dios es publicada a través de estos medios. En el día de hoy, en este precioso día que un poquito de lluvia ha comenzado a caer en nuestra región, agradecemos a Dios por la lluvia. Eso viene a atenuar un poquito el calor que hemos estado recibiendo estos últimos días. Y sigue la bendición, porque la lluvia siempre será una bendición para todos nosotros. Y en este día yo quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Para la mayoría de nosotros, el hablar de Juan 3:16 es bastante conocido. Juan 3:16. Este pasaje encontrado en este evangelio ha sido el motivo de muchos discursos, predicaciones, sermones, libros, exhortaciones, análisis, todos muy buenos y todos muy importantes a la hora de uno estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy nosotros queremos compartir y ver algunos aspectos de este versículo de Juan. No sin antes presentarles a ustedes por qué la necesidad de Juan 3:16, del contenido de Juan 3:16. Recordamos que el hombre en el huerto del Edén transgredió la ley de Dios. A través del pecado de Adán y Eva entró entonces la muerte y el pecado a toda la humanidad. Ellos transgredieron la ley de Dios. El pecado, en su definición escritural, es transgredir la ley de Dios, o sea, traspasar la ley de Dios, violar la ley de Dios. En otra definición podemos encontrar que es errar al blanco, o sea, cuando fallamos al tirar al blanco. De tal manera que cuando el pecado entra al hombre, entra al mundo a través del hombre,
se origina lo que Dios advirtió al hombre antes de pecar. El día que comas de este árbol, morirás. Y en efecto, el hombre murió en dos aspectos. Muchas veces, cuando leemos a Génesis, encontramos que Adán no murió inmediatamente. Pero sí, al paso del tiempo, Adán murió. ¿Por qué Adán murió? Porque él no tuvo acceso al árbol de la vida. Dios dijo que no era prudente que el hombre tomara el árbol de la vida, porque entonces el pecado sería eterno, hubiese sido para siempre. Pero el hombre murió espiritualmente, porque la palabra muerte en las Escrituras viene de una palabra griega que se conoce como thanatos, significa separación. Cuando el hombre muere físicamente, se separa el alma del cuerpo. Cuando el hombre muere espiritualmente, es una separación que ocurre entre la comunión del hombre y Dios. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Pasó eso. Primero, una muerte espiritual. Dios separó a Adán de su comunión. Fíjese cómo en aquel entonces Dios se paseaba en el huerto. Cuando el hombre peca y se da cuenta de la situación, él se esconde, porque el pecado tiende a que el hombre se esconda de Dios o trate de esconder a Dios. Y una manera de esconderse de Dios es tratar de negarlo. Mucha gente niega a Dios, ¿por qué? Porque sienten en su interior el hecho mismo de que hay un Dios sobre el cual o al cual debemos nosotros darle cuenta. Debemos dar cuenta de nuestros actos, debemos dar cuenta de nuestras vidas. Entonces, para tratar de tapar el sol con un dedo, lo que comenzamos es a señalar, no, Dios no existe Dios, etcétera, etcétera, y comenzamos a argumentar. Bien, eso será harina, como dice la expresión, de otro costal. Pero lo que quiero enfatizar aquí es el hecho de la muerte espiritual y cómo el pecado entra al hombre. El hombre murió espiritualmente porque fue separado de la comunión con Dios. Murió físicamente porque al paso del tiempo, Adán vivió unos 900 y tantos años y murió físicamente. El pecado nos separa de Dios. Y la Biblia señala que todos pecaron. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, vemos en Juan 3:16 algo muy interesante, y es precisamente la universalidad del pecado. Veamos qué dice el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo encontramos varios aspectos interesantes. Número 1, el amor de Dios por la humanidad. Alguien, una filosofía y una definición y un concepto que algunos tienen acerca de Dios, de la existencia de Dios, sostienen que sí, Dios, un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, hizo y creó el universo y creó al hombre, pero lo dejó solo y ya Él no interviene en la vida del hombre. Cosa que este versículo demuestra todo lo contrario. Su amor, debido a la caída del hombre, porque no había solución para su problema. El hombre por sí mismo no podía pagar la deuda del pecado, porque él era un pecador. Era necesario que alguien limpio, puro, sin mancha, fuese y pagase la paga del pecado, el precio del pecado, para entonces liberar a la humanidad de esa condición de postración espiritual. Entonces Dios ama al mundo. Su amor se manifestó a través de enviar a Jesucristo, a su único Hijo, como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí vuelvo y
Me refiero a esta expresión, universalidad de el pecado. ¿Por qué dice al mundo? No dice que algunos, sino al mundo, porque todos somos pecadores. Pero su amor sobrepasó la transgresión del hombre, sobrepasó la debilidad humana. ¿Y qué pasa? Dice que ha dado a su Hijo. Fíjese que la expresión ha dado nos da, ¿verdad?, el tercer punto en esta noche, y es la siguiente. Es la solución de Dios a la problemática del pecado. ¿Cuál fue la solución de Dios a la problemática del pecado? A la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Dio, ha dado. Dar es sinónimo de regalar. Nos regaló, nos dio un don. La palabra don es regalo. Y el don de Dios y el regalo de Dios que no nos merecíamos fue Jesucristo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. El énfasis de este pasaje nos da a entender el hecho siguiente. Y es que no nos dio cualquier cosa. Su amor fue tan grande que dio a su unigénito para rescate de la humanidad y el rescate de la condición pecaminosa del hombre. Otros aspectos de este pasaje bíblico queremos considerar, pero antes vamos a hacer una pausa y volveremos en breve para hablar acerca de Juan 3:16 o seguir hablando de Juan 3:16. Y en breve volveremos con ustedes. ¿Qué creemos los miembros de la Iglesia de Cristo? Creemos en un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han trabajado juntos desde la creación y juntos en el rescate y salvación de la humanidad de su condición caída. Esa autoridad compartida la manifiesta el Señor Jesús en el contenido de la gran comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén. 1 Corintios 13:14. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Continuamos con Juan 3:16 en su espacio, dimensión espiritual en esta noche, considerando este pasaje hermosísimo
que muchos consideran como el Evangelio en miniatura, porque está condensado todo el proceso por el cual Dios salva a la humanidad. Hablamos del amor de Dios, de cómo Dios ama a su creación, ama al mundo, al hombre, amó a la creación, no se olvidó de ella, como algunos sostienen. No creó todo y luego dejó que se desenvolviera o que pasara o que ocurriese lo que ocurriese. No, Dios está pendiente de su creación. Dios está pendiente de la humanidad. Dios está pendiente del hombre. Y amó tanto que le dio un regalo a la humanidad y fue a su Hijo. ¿Por qué un regalo? Porque el hombre no podía hacerlo. Es algo que no podemos comprar. En 1 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice que la salvación operada en nosotros no es con oro ni plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. De tal manera que el hombre por ningún medio podía alcanzar el perdón de sus pecados. Usted, estimado televidente, no hay forma que lo que usted haga y pueda hacer en esta tierra pague por sus pecados. Lo único que cubre la deuda de su pecado es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Lo único. No hay nada que usted pueda hacer para librarse del pecado. Y Dios se lo demostró al pueblo de Israel. Y como señala Hebreos, dice que la sangre de machos cabríos, la sangre de animales, no podían perdonar pecados. Ahora, ¿por qué Dios crea este sistema bajo el Antiguo Testamento? Precisamente para mostrar al hombre la necesidad de un Salvador. Porque todo el sistema del Antiguo Testamento trabajó, todas esas instituciones del Antiguo Testamento trabajaron para mostrar a Jesucristo, para mostrar el sacrificio de Jesucristo, para traer a Jesucristo y traer su iglesia. La iglesia que Él compró con su propia sangre, como señala Hechos 20:28. De tal manera que es Jesucristo el regalo de Dios, la solución al problema del pecado del hombre. Usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Usted puede comprar, vender, adquirir y tratar de enmendar toda su culpa delante de Dios. Y no lo puede hacer. Dice Isaías, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado quedará. Porque el pecado es algo que nos separa de Dios. Isaías 59. Hace como una especie de pared. Hace como una especie de abismo. Entonces es Jesucristo quien nos rescata, establece el puente de entrada, de regreso más bien al Padre Celestial. Vemos aquí entonces la universalidad también de la salvación. Ya vimos la universalidad del pecado, todos están bajo el pecado. Ahora vemos la universalidad de la salvación. Señala la palabra de Dios para que todo aquel que en Él cree, no algunos, sino todos. Entonces vemos la universalidad del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí vemos la universalidad, el Evangelio, la vía por la cual Dios salva al hombre de su condición pecaminosa es para todo el mundo, para todos, para los que están aquí abajo en la Patagonia, como los que están aquí allá arriba en el Polo Norte, como los que están al este o al oeste, al norte o al sur, en cualquier latitud del mundo, cualquier hombre o mujer puede recibir el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces vemos aquí que hay un desenlace final en esta situación. Bueno, repasemos. El amor de Dios es tan grande que ama a todos por igual. Por su condición del hombre caído, el hombre no podía resolver
su problema de pecado. Dios da el don, el regalo a su Hijo unigénito para demostrar su amor. Dio lo único que tenía, su Hijo unigénito. No que había muchos y escogió uno y lo dio. No, el unigénito de Él. Eso nos pone en ese contacto. Dio lo mejor por nosotros. Dios lo único por nosotros. Su único Hijo. Entonces, eso le lleva a pensar a uno el lugar que nosotros tenemos en la mente de Dios. El lugar que nosotros tenemos en el corazón de Dios. Dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, universalidad de la salvación, y vemos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que hay dos caminos, hay dos destinos finales. Dos destinos finales. Si tú rehusas creer en Jesús y obedecer el mensaje del Evangelio, te puedes perder. Te vas a perder. Si crees en el Evangelio, vas a tener la vida eterna. Comprende, mi amigo, en esta noche. Dios hizo todo el esfuerzo para tu salvación. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvar tu alma y limpiar tu vida de tus pecados, de todos los pecados que hayas cometido. No importa la naturaleza y no importa la cantidad de pecados. La grandeza del amor de Dios y la efectividad del poder de la sangre de Jesucristo no tiene límites en el perdón de nuestros pecados. Usted puede pensar, imagínese lo que haya hecho un ser humano aquí en la tierra. Póngase a pensar lo que haya hecho alguien aquí en la tierra. Lo terrible, lo negro, lo oscuro, lo rojo de sus pecados. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, 6 al 9. La sangre de Jesucristo nos emblanquece. Si nuestros pecados son tan negros o si nuestros pecados son tan rojos, es la sangre de Jesucristo la que nos emblanquece, nos limpia de todo pecado. Por eso es que en este versículo 16 nosotros encontramos todo esto. Es tan grande, tan hermoso y podríamos inclusive aún abundar por muchas horas más sobre las palabras contenidas en este versículo 16 de Juan capítulo 3. No es más que el amor de Dios en escena, el amor de Dios en acción. Espero que en esta noche, amable televidente, usted reflexione en el amor de Dios. Usted reflexione en la oportunidad que tiene de que sus pecados sean perdonados. Y ese perdón de pecados solamente es logrado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les invito para que el próximo viernes, a la misma hora, en este espacio Dimensión Espiritual, por este programa Dimensión Estelar y por este Canal 14 de Telenor, vuelvan a estar una vez más compartiendo el pan de vida, la palabra de Dios, la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde ricamente. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.